Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico en este lunes 18 de agosto. Seguimos hablando de estas cosas lindas de la Iglesia. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo como siempre, cariñosamente y con un gran abrazo. ¿Qué dejó Cristo a su Iglesia? ¿Qué lineamientos? ¿Hacia dónde está apuntando la misión de la Iglesia? De que vamos a conversar quizá la próxima semana, pero puntualmente en su oración, en su desvelo por esta Iglesia que Él formó con estos 12 discípulos, ¿qué es lo que quería Él que hicieran ellos? Bueno, la verdad es que habría sido muy poco lo que hubiesen logrado ellos, porque recordemos que hasta cuando Jesús se fue todavía estaban divididos, todavía estaban peleándose por quién iba a ocupar el lugar más preeminente dentro del gobierno de Cristo, que ellos pensaban que iba a ser acá, que iba a ser un gobierno terrenal. Entonces, cuando Jesús se fue creo con la pena de verlos divididos todavía, pero Él les dijo que debían permanecer allí en el aposento alto, debían orar, y luego de que ellos oraron y permanecieron juntos, se produjo el milagro de que pudieran unirse. Pero Jesús antes había orado por esta unidad. Ahí en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan está registrada esta oración. Y Él en varias oportunidades, en los versículos 21 al 23 de Juan 17, Él hace énfasis precisamente en esta unidad. Porque recordemos cuando Jesús dijo, todo reino dividido no prevalecerá, dice. Entonces, ellos, así como estaban, no iban a poder avanzar. Solamente la unidad les iba a permitir avanzar y cumplir con lo que el Señor les había ordenado. Interesante, porque en ese capítulo por lo menos hay varias veces en que Él repite este concepto de unidad de la Iglesia, en el versículo 11, por ejemplo, del capítulo 17 de Juan. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a lo que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Fíjate, ya en su oración, en el versículo 11, está repitiendo este concepto de unidad que debería tener ese grupo, esas personas que Él va a llamar iglesia, estos que salen, ¿no es cierto? Sí, pero fíjate, en los versos que habíamos citado anteriormente, se repite varias veces, para que todos, dice el verso 21 en adelante, 21 al 23, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Fíjate, él repite en varias oportunidades, repite esto de la unidad, que es tan importante para la Iglesia. O sea, es importante porque en la medida que esta Iglesia esté unida va a servir de mucho beneficio a las personas, a quienes están detrás de este concepto de iglesia, están perteneciendo a una iglesia. Por eso que es interesante que uno de alguna manera fije un poquito los conceptos de Cristo en esta oración. Sería muy útil que uno de alguna manera la estudiara, porque es la herencia que nos deja como mandato para esta iglesia, porque la iglesia sirve mejor a los miembros y a la comunidad cuando está unida. Que ven en nosotros, eso atrae a la gente si estamos unidos, pero imagínate una iglesia en discordia, en disputa, en que los hermanos están diciendo algo, hablando de otro. Esa no es la forma de ser. Ahora fíjate, nosotros tenemos el ejemplo de lo que aconteció con la iglesia primitiva. Recuerdan que cuando vinieron las persecuciones, la iglesia estaba unida. Cuando vinieron las persecuciones, incluso se dijo que la sangre de los mártires era semilla. Mientras los emperadores más cristianos mataban, más cristianos habían. Se multiplicaron con mucha rapidez, y eso hizo, además, esa persecución hizo que, como los cristianos arrancaban hacia otros lugares, prácticamente la semilla se diseminó, se esparció por todo el mundo conocido. Ahora, cuando Satanás vio que este método estaba resultándole todo lo contrario de lo que él creía, o que lo que él quería, paró la persecución. Claro, hizo un cambio de estrategia. Paró las persecuciones y vino la paz. Y ahí entraron las herejías. Y ahí la iglesia se dividió.
O sea, de todas maneras, Satanás tiene formas y formas de atacar, y claro, a veces aparecen tan interesantes, buenas, agradables, pero hay que tener tanto cuidado con esto. Ahora, puntualmente cuando Cristo está hablando de esta unidad, Él quiere que la unidad produzca algunos efectos maravillosos en sus miembros. Para empezar, la unidad caracteriza a la iglesia auténtica, y eso fue lo que pasó allí en el Pentecostés puntualmente. Pero mira, hay unos conceptos lindos de iglesia unida. Pertenecer a una familia espiritual abre oportunidades para bendecir a otros y ser bendecidos. Y de hecho así debería ser una iglesia donde se establezca que sea, ¿no es cierto?, una oportunidad de bendecir, porque tanto tenemos que decir quizás a las personas, tanto tenemos que entregar, porque Cristo entregó todo y nosotros tenemos que entregar a esa gente conocimientos en cuanto a salud, por ejemplo, que la Iglesia y la Biblia tiene, cuanto a salud, formas de vivir, educar a los hijos, ¿no es cierto?, guiarlos, cómo proyectarse en la vida. Hay muchas cosas que la Iglesia tiene para entregar y que la gente a veces desconoce, y cuando descubre estas verdades se siente feliz y hace que el compromiso de pertenecer a una iglesia, ¿no es cierto?, los haga pertenecer a una familia. Porque conversando con algunas personas decíamos, qué lindo es pertenecer a esta iglesia, hemos venido de distintos lugares, somos de distintas familias, pero dentro de la iglesia, de esa comunidad, llegamos a ser una familia de pertenencia, de ayuda. Cuando alguien está enfermo, cuando alguien tiene dificultades, allí están los hermanos para apoyar, y a veces no se ve eso mucho en la iglesia. Somos un poquito más visitas en la iglesia que miembros activos dentro de ella. Por eso que la gracia de esta iglesia, cuando Cristo la deja, es para que tengamos o seamos bendición a quienes están a nuestro alrededor. O sea, Cristo la unidad la hace para que reaccionemos y demos unidad a otros también. La unidad no surge espontáneamente, ¿eh? Tenemos que considerar esto. A fin de tenerla debemos aceptar espontánea o completamente, quiero decir, el señorío de Cristo en nuestra vida. Es la única manera. Si Cristo rige tu vida y rige la mía, los dos vamos a estar unidos. Claro, acuérdate que la oración de Jesús en el capítulo 17 habla de que Él está con el Padre unido. Claro. Y yo quiero, dice, que ustedes estén igual como yo estoy unido con el Padre. Entonces hay que volver a la base, volver allí a qué es lo que hizo Jesús. Y uno se encuentra que Cristo oraba mucho, por ejemplo, a su Padre, tenía comunión y pedía autorización para sus milagros. Tú recuerdas en el caso de Lázaro, que claro, cuando dice, Padre, yo sé que tú siempre me escuchas, dice, pero lo hago por esta gente que está aquí. Claro, o sea, tenemos una comunión tan linda, tan rica, ¿no es cierto?, tan cercana, que quizás no necesito ni siquiera hablarte de esto porque ya está concedido el pedido, pero estos tienen que crecer en la fe, tienen que aumentar el conocimiento de la relación que debe existir entre uno y el Señor y Jesús. Y recordar que el camino en realidad para esta unidad lo produce el efecto del Espíritu Santo en nuestras vidas, actuando, y nosotros dependiendo del Señor en todas nuestras actividades, en toda nuestra manera de vivir. Es una linda experiencia esta oración de Jesús. Revísalo usted en el capítulo 17 con tranquilidad, busque quizás el apoyo de algún comentario y se va a encontrar con cosas maravillosas. Gracias, amables oyentes, por su compañía. Los esperamos mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Muchas veces la unidad se ve amenazada simplemente por el egoísmo. ¿De qué manera podemos asegurarnos de poner en peligro la unidad sin una razón justificable? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.